En España tenemos un refrán que dice de la risa, dice que la risa va por barrios. Yo diría que en Occidente la libertad también va por barrios, pero siempre reside en alguno. Y en los demás, donde no la hay, la piden, claman por ella. ¿Cómo se puede determinar esta situación de la libertad? Es posible que nos equivoquemos. Es posible que se nos diga demasiadas veces que tenemos libertad y acabemos por creer que la tenemos, o que se nos diga que no la tenemos y realmente acabemos por sentirnos siervos y esclavos. Y yo aconsejaría a todos los que me escuchan hacer a sus solas, en la soledad de su habitación, en última sinceridad consigo mismos, en eso que se llama el fondo insobornable, una pequeña cuenta. Esto de las cuentas es muy delicado. Yo creo que en el mundo se puede vivir de dos maneras, no haciendo cuentas o haciéndolas. Yo confieso que tengo poca afición a hacer cuentas. No hago cuentas económicas, no apunto lo que gano, no apunto lo que gasto, me limito a ver lo que queda, que siempre es menos de lo que uno quisiera y de lo que debiera ser. En la amistad no se deben hacer cuentas, en el amor, por supuesto, lo mejor es no hacerlas, pero creo que si se hacen cuentas, entonces hay que hacerlas bien. Lo que no se puede aceptar es que se hagan cuentas mal, que se apunten la mitad de los ingresos o la mitad de los gastos. Pues bien, yo aconsejaría hacer por una vez esta cuenta. Habría que hacer una lista de las libertades que faltan. En cada sociedad, cada país, o incluso en cada grupo social, en cada estrato social, porque puede haber desigualdades profundas dentro de la misma sociedad, se puede hacer una lista de las libertades que faltan, de las libertades que hacen falta y que se echan de menos. Al lado de esta lista, que en muchos países es bastante grande, habría que hacer una lista de las libertades que se pueden perder. ¿Qué cosas podemos hacer, tal vez sin darle demasiado valor? ¿Qué cosas podríamos tal vez no poder hacer si pasaran en la sociedad donde vivimos algunas cosas que quizá incluso nos parecen en algún momento apetecibles o deseables? Si se compara la lista de las libertades de los países occidentales, incluso de los no muy favorecidos, y el mío es uno de ellos, con las que rigen fuera de Occidente, en cualquier lugar del mundo no occidental, en el sentido histórico, es decir, que no haya adoptado los principios de Occidente, el resultado es una especie de agradecido pavor. Es increíble el número de libertades que tenemos, hasta los que no tenemos muchas, en Occidente, y que podríamos verosímilmente perder si pasáramos a tener situaciones en las cuales viven otros muchos pueblos del mundo actual. La libertad, tal como se ha entendido en Occidente, no es una cosa que esté ahí. No está dada, no es por tanto un dato. La libertad es algo que se hace. Es por tanto siempre programa, tarea, quehacer, empresa. En suma, es una liberación. La libertad existe en forma de liberación. De la opresión directa, de la miseria, de la pobreza, que es un grado menor y más llevadero, del desamparo, del temor, de la enfermedad, y de algo muy importante, del aburrimiento, una de las amenazas más graves de nuestra época. Y además, la libertad es siempre, además de ser esto, además de ser liberación de, además de ser libertad en este sentido negativa, es siempre libertad positiva.
es justamente lo que nos permite proyectar, imaginar, ser verdaderamente quien queremos ser. Yo creo que un hombre occidental, un hombre verdaderamente occidental, auténticamente occidental, no se hubiera nunca atrevido a preguntar, como hace 50 años le preguntó Lenin a don Fernando de los Ríos, socialista español, que había de ser ministro de la República, con quien tuve buena amistad, cuando lo visitó en Moscú, según cuenta en su libro tan interesante, Mi viaje a la Rusia sovietista, como entonces todavía se decía. Lenin, cuando don Fernando de los Ríos le pregunta cuándo va a restablecerse la libertad en la Unión Soviética Revolucionaria, le dice: ¿libertad? ¿Para qué? Yo creo que a un hombre verdaderamente occidental le hubiera dado vergüenza preguntarlo, porque hubiera sabido ya la respuesta: para vivir. Naturalmente no se puede olvidar que en el occidente se dan de vez en cuando cánceres históricos, en el seno mismo del occidente. Para hablar de un ejemplo bien cercano, un ejemplo que casi todos hemos vivido, al cual hemos asistido desde más o menos cerca, piensen ustedes en lo que ha significado el nacionalsocialismo, surgido en el seno de un país tan profundamente occidental, tan radicalmente occidental como Alemania. Pero significó precisamente la inversión, la perversión de los principios radicales de Occidente. Recuerden ustedes que el otro día, al hablar de este tema, decía que había 3 principios fundamentales. Decía que eran el griego, el romano y el judeocristiano. Y lo aclaraba diciendo: es la razón teórica, es el mando según derecho, es finalmente la idea de creación y la relación filial, paterno-filial, con Dios. El nacionalsocialismo alemán significó el irracionalismo, la descripción a una oscura teoría racista irracional. Significó, en vez del mando conforme al derecho, el mando arbitrario y despótico. Significó una repaganización que precisamente olvidaba radicalmente que los hombres son hijos de Dios, y por eso pudo caer en la monstruosa aberración de un racismo que condenaba a los hombres de una raza por serlo. No cabe más radical inversión de los principios de Occidente, aunque se haya producido dentro del seno de lo más propiamente occidental. A veces se llama paradójicamente progresismo a la marcha atrás. Yo quisiera prevenir de este riesgo. Frecuentemente, a lo largo de la historia, cuando algo bien difícil se va por fin a conseguir, vienen unos cuantos torpes y exagerados y lo echan todo a perder. Vuelven atrás la historia 50 años, o tal vez un siglo. Yo pienso muchas veces en la Ilustración que dominaba en Francia a fines del siglo XVIII. Pienso en que Luis XVI era un rey ilustrado, moderado y benévolo, en que en Francia dominaban los hombres de la enciclopedia y los ilustrados. Pienso que no hubo libertad en Francia hasta 1830, y me pregunto, si no se hubiera producido el estallido de la Revolución Francesa en 1789, ¿hubiera habido que esperar 41 años para tener un poco de libertad y un poco de democracia en Francia? Pienso que no. Yo creo que el extremismo es el freno de la historia. El Occidente es muchas cosas. Hemos visto que es eficacia. Hemos visto que es, en un plano más profundo y radical, libertad. Podríamos también buscar una definición de otro tipo. El Occidente admite una pluralidad de definiciones y determinaciones. Una definición buena podría ser esta: innovación frente a la realidad cambiante. Quiero decir que el Occidente no está dado de una vez para siempre. No es una realidad estática y siempre la misma.
no es una fórmula, no es una receta, no es una solución. Es un método. Es un método para buscar soluciones. Es una empresa. Es una manera de hacer, una manera de buscar. Consiste primariamente en ver las cosas, reconocer cómo son. Quiero decir, aceptarlas, no en el sentido de conformarse con ellas, sino de aceptar que sean lo que realmente son, para obrar en consecuencia. Imaginar, inventar. Cuando un occidental tiene la tentación de quedarse en una fórmula cualquiera, cuando cree que hay una solución única o una solución definitiva que ya se sabe, entonces es que ha desertado de Occidente. Es que ya está dejando de ser occidental.